La Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón de San José, Costa Rica, se complace en presentar Restaurando las Naciones para Cristo. A veces tratamos de omitir ciertos temas creyendo de que la iglesia del Señor es exenta a ciertas situaciones, a ciertos ataques del enemigo, pero no podemos obviar, amado hermano y amada hermana, de que como templo del Espíritu Santo que somos, tenemos que estar bien aferrados a la verdad que es Cristo, para que toda palabra que esté por afuera, que se nos quiera enseñar, que sea contraria a la Santa Escritura de Dios, nosotros la podamos rechazar con buenos fundamentos. Amén. ¿Qué le parece si me acompaña a 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 6? 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 6. No es cualquier cosa que podemos recibir, sino lo que es revelado por Dios. Grábese muy claramente esto, amada iglesia. No es cualquier cosa la que usted puede recibir en su vida, sino lo que verdaderamente proviene del reino de Dios. Hay personas, hay hermanos, lastimosamente dentro de la iglesia del Señor, no dentro de esta congregación, amén, sino en otras, que yo no sé si usted ha escuchado que a todo le dicen amén. Dice algo a alguien y dicen amén, aleluya, gloria a Dios, y no está meditando, amado hermano, en lo que le está diciendo amén. Usted se ha puesto a razonar primeramente en a lo que le dice amén. Se ha puesto a pensar de que muchas veces somos atados por palabras sin tener conocimiento de lo que estamos haciendo, porque estamos diciéndole así sea, tal vez a algo que es más maldición que bendición. Y tenemos que tener cuidado. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que pertenecen. Amado hermano, es muy importante lo que el apóstol Pablo acá nos está enseñando. Él va a la iglesia de Corintios y se dirige y especifica directamente que el conocimiento que él va a transmitir no es un conocimiento humano, no es un conocimiento de algo que él haya aprendido a hacer en su vida, sino que es el conocimiento que viene por la gracia y misericordia de aquel que está sentado en el trono de gloria. Gracia que de igual manera usted y yo recibimos para poder hablar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es el consejo que nos da acá el apóstol Pablo, y es que no podemos mezclar lo que usted cree que es correcto con lo que la palabra del Señor enseña verdaderamente que es correcto. No sé si usted ha escuchado muchas veces predicadores incluso decir cosas que las dicen meramente por algo que ellos creen que es la razón absoluta, y no se están midiendo de que tal vez están torciendo un poco de la realidad que nos enseña la palabra del Señor. Y cuando nosotros instruimos a alguien en la palabra del Señor, amado hermano, ya sea que esta persona esté comenzando o ya tenga muchos años en el evangelio, nosotros no podemos enseñar nada que esté en la escritura de una manera que nosotros creamos más conveniente, porque nosotros no le podemos añadir a la palabra, ya ella por sí misma es perfecta. Y si usted y yo le añadimos algo, la vamos a hacer imperfecta. Vamos a hacer que ya la palabra no tenga el efecto. Y lo que el Espíritu Santo quiere es que por ella misma nosotros entendamos que no es usted ni soy yo el que va a hacer la obra, sino que es el Espíritu Santo a través de su palabra la que va a enseñar. Entonces, un punto importante del por qué la iglesia tiene que tener cuidado cuando escucha enseñanzas, cuando se deja guiar por hombres o mujeres
de Dios es de qué me está hablando este hombre, de qué me está hablando esta mujer. ¿Es un fundamento escrito en la palabra o es algo que la persona está inventando? ¿Es un fundamento que me va a enseñar a mí a edificarme, a pararme, a sedimentarme sobre la roca inamovible que es Cristo? ¿O es un pensamiento ideológico, una filosofía extraña, una ideología psicológica extraña que tal vez alguien se fundamentó? No es lo mismo autoridad que habilidad. Estos dos conceptos tienen un fundamento muy importante y muy interesante. La palabra autoridad, me dediqué a buscarla un poco en el diccionario y dice que autoridad es algo que alguien superior da a alguien de inferior rango. Eso es autoridad. Alguien que venga con mayor autoridad y le entregue a usted dominio y potestad de ciertas cosas. Como por ejemplo, en el caso de Rosa de Sarón, el pastor José Luis le da autoridad a otros siervos y a otras siervas para realizar ciertas tareas. Estas personas están cubiertas con autoridad de Dios primeramente, están cubiertas con autoridad a través del pastor y ya ellas por sí mismas pueden reflejar autoridad. Veamos lo que dice la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Es muy importante, amado hermano, que nosotros aprendamos a establecer autoridad en nuestras vidas, pero autoridad de principio real, no algo que también yo crea que es autoridad y meramente puede ser otra cosa que no sea la misma autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y leamos el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es una razón trascendental en la iglesia del Señor. Hay personas que no entienden cuál es su posición en el reino de Dios, ni cuál es su posición como persona a la congregación a la cual asiste, y entonces es cuando empiezan a suceder ciertos conflictos. Usted de un pronto a otro puede ver congregaciones que se enferman porque se posesionan de ciertas cosas que ellos quieren alcanzar, pero no se están dando cuenta de si lo tienen verdaderamente de parte de Dios o si no lo tienen todavía. Para nadie es un secreto que hoy en día se ha movido un despertar apostólico y profético, ¿verdad? Y todo el mundo hoy en día dice yo soy apóstol, y todo el mundo hoy en día dice yo soy profeta. Todo el mundo quiere ser apóstol y profeta. Ya nadie quiere ser maestro, ya nadie quiere ser pastor, ya nadie quiere ser evangelista. Pero si usted se pone a mencionar, o mejor dicho, a hacer reflexión en lo que la palabra del Señor rescata acerca de un verdadero ministerio, usted se puede percatar de que hay mucha diferencia entre lo que el hombre dice ser a lo que la palabra verdaderamente explica que debe de ser. Hoy en día hay muchos hermanos con ciertos ministerios que creen tener, que empiezan a destruirse a sí mismos y tal vez sin querer empiezan a destruir a la congregación del Señor porque la enferman. La enferman de tal manera que solo le enseñan fundamentos personales de lo que ellos admiran, porque tal vez es un anhelo propio del corazón de ellos, y tal vez sí, digamos que tal vez Dios les ha dado el ministerio, pero se obsesionan por ciertas cosas y empiezan a tomar obsesión y a sembrar obsesión también en el pueblo del Señor, que de tal manera en ciertos lugares solo se habla de una cosa y no se habla de ningún otro tema más. Porque como somos apostólicos y proféticos, entonces solo hablamos de eso. Y no, amado hermano, si usted se fundamenta en la palabra, los apóstoles del Señor iban a una relación profunda de enseñanza a cualquier persona. De igual manera a sus santos profetas, de igual manera a los maestros, de igual manera a los evangelistas. Dios en su santa perfección le ha dado a usted la capacidad de tener dones, de tener talentos, le habrá dado un ministerio para que usted lo ejecute de la mejor manera, lo mejor posible en el fundamento de la palabra que es Cristo, enseñando la verdad. Amén. Y no enseñando falsas doctrinas.
Amado hermano, vamos a los Romanos. Vamos a los Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando una autoridad es verdaderamente puesta por Dios, hay frutos. La palabra dice que por sus frutos, ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. Usted quiere ver un verdadero ministerio del Señor que sea edificado en la palabra, que realmente tenga cosecha grande. Bueno, se tiene que fijarse en los frutos que esa persona esté dando. Y no solamente frutos de que hable bonito, frutos de que tal vez usted diga: es que ese hermano ora mucho, esa hermana ora mucho. No es suficiente, amado hermano, creer que yo soy capacitado para hacer algo. Es que yo tengo que haber recibido el llamado de parte de Dios primeramente para saber que estoy capacitado para realizar una tarea específica de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido capacitados por Cristo? Ninguno, santo. ¿Cuántos de ustedes han sido capacitados por Cristo? Amén, ¿verdad? Entonces usted y yo, como sabemos que hemos sido capacitados por Cristo, nos aferramos a una verdad que es la palabra de Dios, los fundamentos de la palabra, y establecemos principios reales, no principios ficticios, no cosas que yo crea, sino lo que el Espíritu Santo verdaderamente es, lo que Él verdaderamente dice. Una vez hablaba con un joven en un lugar, y esa persona me pedía un consejo y me empezó a comentar el problema que esta persona tenía, ¿verdad? Tenía ciertas dificultades allí personales. Y yo me encargué de escucharlo, me encargué de ponerle atención por varios minutos. Y de un pronto a otro esta persona me dijo que qué opinaba yo. Entonces yo le di dos respuestas. Le di primero una respuesta bíblica y después también le di mi respuesta personal. Ninguna de las dos respuestas a este muchacho le gustó. Suele suceder, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado? Que usted aconseja algo y a la persona no le gusta. Amado hermano, pero es que tenemos que entender una cosa muy importante. Yo, gracias al Señor, tengo 23 años de edad, pero desde los 12 años de edad aprendí este principio. Dios no me va a decir lo que a mí me gustaría oír. Dios me va a decir lo que yo necesito oír. Amén. Muchas veces nos acercamos a los siervos de Dios: Señor, háblame, revélate a este siervo para que me des una palabra, ¿verdad? Y nos encanta cuando el siervo de Dios nos dice: el Señor te va a bendecir, te va a prosperar, te va a hacer grande, vas a ser una gran nación. Y usted dice amén, aleluya. Pero resulta que cuando el Señor nos corrige como Padre amoroso, ya ese no es un siervo de Dios. Ese hermano seguro no oró lo suficiente. Ese hermano, yo creo que el pastor lo debería de quitar porque no sabe lo que está haciendo. No nos gusta, ¿verdad, amados? Muchas veces cuando el Señor nos corrige, pero es necesario, amado hermano, que el Señor nos corrija. Someternos a las autoridades. ¿Por qué es importante someterse a las autoridades? Bueno, es una razón muy sencilla. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades, nos descarriamos. Empezamos a tener pensamientos equívocos y empezamos a tomar ideologías extrañas traídas de otros lugares, inclusive mezclándolas con las propias que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y empezamos a pensar más allá, lejos de la visión que Dios ya ha establecido. ¿Por qué cree usted que había tanto conflicto en el pueblo de Israel? Porque cada uno tenía una manera diferente de pensar. Cada uno tenía un pensamiento distinto al que Moisés tenía. ¿Por qué? Porque no estaban respetando la autoridad establecida por Dios. Y cuando nosotros decidimos ser como corderos, que nos empezamos a brincar la cerca y no a ser como ovejas, que decidimos quedarnos cerca del pastor, que es diferente, empezamos a tomar decisiones malvadas, creyendo que vamos a hacer un beneficio. A veces, amado hermano, la iglesia del Señor comete el error en creer de que ella le va a ayudar a Dios a hacer la obra. Dios no necesita ayuda, amado hermano. Usted y yo somos privilegiados de Dios al ser usados por Él para bendecir a otras personas, para hablarle del reino a otras personas, para alcanzar más allá
de lo que podíamos alcanzar según nuestro pensamiento. Pero es por la palabra de Dios, al respetar nosotros lo que se nos da. Cuando usted es obediente a su autoridad, Dios a usted le va a bendecir de manera sobrenatural. Amén. Algo muy importante, hay un problema en el caer en manos de personas inescrupulosas. Dice personas que van a tener otros intereses. Personas que usted puede ver hoy en día como en algunas radioemisoras, ¿verdad? Esto es el colmo de los colmos, diría yo. Llaman para pedir una palabra de bendición. Amado hermano, yo no estoy en desacuerdo de que usted le pida a su hermano que ore por usted, porque la palabra nos enseña que cuando estamos con una carga, ¿verdad? O si 2 o 3 se congregaren en mi nombre, dice la palabra, allí estaré yo. Pero ¿qué autoridad tiene usted de parte de Cristo? ¿No es acaso que usted es un redimido por la sangre del Señor? ¿No es usted un redimido? Amén, claro que sí lo es. Entonces cabe una pregunta importante: ¿por qué para cosas simples y sencillas que se supone que la iglesia del Señor debe estar afilada, acudimos a personas que tal vez no tienen el conocimiento? Y lo peor de todo, ¿por qué cometemos estos errores, amado hermano? Porque esto es sinónimo de que no estamos siendo sujetos a la autoridad que tenemos en casa. Porque si somos sujetos a la autoridad que tenemos en casa, ponemos atención a lo que nos van a enseñar. Usted y yo le ponemos atención a lo que el pastor nos enseña, amén. Entonces usted y yo sabemos que no tenemos que acudir a terceras personas, que basta con que yo levante mis manos y diga: Padre Celestial, necesito que me ayudes, necesito que me respondas, y Él va a responder. Pero muchas veces dejamos a Dios en tercer plano, nos brincamos la cobertura de Dios y creemos que otra persona va a hacer el papel de Dios porque queremos a alguien que nos diga lo que queremos oír y no lo que debemos oír. ¿Todavía me sigue amando, amado hermano? Amén. Bueno, no me espera la salida, ¿oyó? Amado hermano, es para mí una bendición que usted vaya a Primera de Juan. Vamos a leer algo sumamente importante allí. Vamos a irnos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 6. El peligro de ser engañado por falsos profetas o gente que está en desobediencia. Usted sabe que usted y yo transmitimos lo que tenemos dentro, amén. Si usted tiene poder del Espíritu Santo, usted va a transmitir poder del Espíritu Santo. Si usted tiene mentira, usted va a transmitir mentira. Si en usted hay falsedad, amado hermano, déjeme decirle que por más que usted quiera disfrazar la actitud suya ante otras personas, delante de Dios nosotros no tenemos máscaras. Nosotros somos tal cual somos delante de la presencia de Dios. Y delante de su presencia, usted y yo, dice la palabra, que estamos desnudos. Dice la palabra que Él conoce hasta nuestro más profundo pensamiento, hasta nuestro más profundo sentimiento. Por ende, amado hermano, usted y yo tenemos que tener cuidado de las cosas que atesoramos en nuestro corazón y que atesoramos en nuestra mente. Falsas doctrinas que se levantan hoy en día, de las cuales usted y yo tenemos que estar luchando constantemente, porque también la palabra nos enseña que el día de mañana muchos habrán de ser engañados. Y esto es de asustarse. Usted se pone a pensar: ¿cómo es posible que dentro de un futuro muchos de la congregación, muchos de la iglesia del Señor a nivel mundial vayan a ser engañados? Eso cabe hacerse una pregunta: ¿en quién estaban confiando entonces? ¿En quién estaban creyendo entonces? ¿Qué estaban yendo a hacer a una iglesia? Amado hermano, es muy importante entender que no porque usted y yo vengamos y nos sentemos en una silla y pongamos atención a una prédica, ya tenemos todo listo y todo arreglado. Es tan importante que usted y yo tengamos una relación directa con el Señor. Es tan importante que usted y yo aprendamos a clamar verdaderamente al Señor, a que su alma se desespere por buscar la presencia del Señor. Usted sabe que David, el rey David, él se desesperaba por buscar la presencia del Señor. Inclusive cuando él pecó, ¿usted cree que él fue y se escondió? No, él desesperadamente fue y clamó, dijo: Señor, necesito que me ayudes. He cometido un grave error, pero sé que solamente tú me puedes sustentar. Cada vez que usted clama al Padre
el Padre le va a responder. Pero viene una pregunta importante también. Una vez estaba el profeta Jeremías hablando con Dios y le estaba haciendo un reclamo. Y le dijo Dios: ¿cómo pretendes tú ir a hablar mi palabra si no has estado en el secreto conmigo? ¿Qué palabra pretendes tú, Jeremías, ir a hablar a mi pueblo si no has venido primeramente a mi presencia a saber qué es lo que yo quiero para mi pueblo? Entonces, amado hermano, póngase a pensar cómo vamos a hacer una iglesia firme, cómo vamos a hacer una iglesia exenta a los ataques del enemigo si muchas veces dentro de la congregación hay escasez de presencia de Dios porque no le buscamos. Porque el poderoso Espíritu Santo está a las 24 horas, 7 días a la semana. Pero le pregunto yo a usted, ¿qué tanto busca usted a Dios? Un día de estos escuchaba a un gran maestro para mi conocimiento que me enseñó algo magnífico. Él nos hablaba de que uno tiene que diezmar el tiempo, inclusive para el Señor. Y estábamos hablando que de las 24 horas tenemos que diezmar 2 horas. ¿Usted como mínimo había pensado en eso? No, ¿verdad? A veces no pensamos en esas cosas. Yo no había pensado en eso, sinceramente. Y me puse a pensar un poco más y yo dije: Señor, de verdad que es solamente por tu misericordia, es solamente por tu gracia que podemos ser usados. No hay otra razón, no hay otra excusa, no hay otra explicación. Usted y yo no somos usados por Dios, ni estamos exentos del peligro porque usted sea muy carga, porque yo sea muy carga, porque sepamos mucha palabra, porque inclusive los que traicionan el evangelio, los que se desacarrean del buen camino, conocen mucha palabra. Pero vuelvo al principio fundamental, porque la malinterpretan, amado hermano. ¿Y por cuál razón malinterpretan la palabra? Porque caen en sus propios pensamientos, como lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios. Ve lo importante de que usted y yo tengamos que estar siempre atinados al Espíritu Santo. No al que esté aquí adelante, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame qué palabra estoy yo recibiendo. Revélame qué palabra tengo yo que dar para que otro reciba. Revélame qué es lo mejor que tú quieres que yo haga para ser verdaderamente un instrumento de tu paz, un instrumento de tu amor. Yéndonos a 1 de Juan capítulo 4, dice así en el verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo más impactante de esa palabra, amado hermano, no es que nos están diciendo de que vendrá dentro de quién sabe cuánto tiempo y que usted y yo podemos salvarnos, como decimos popularmente. Nos deja claro el apóstol Juan de que ya está en el mundo el espíritu de anticristo. En cualquier momento, si usted se desapega del fundamento de la palabra, usted y yo podemos ser exentos a caer. Muchos han caído. Conozco el testimonio de una hermana que la mamá de esta señora se congregaba en una congregación pentecostal. Era una mujer de Dios, ¿verdad? Era una mujer que oraba, que ayunaba, que profetizaba. Era una mujer guerrera en el espíritu. Era una mujer que era la primerita que estaba abriendo la congregación y era la última en irse. Y cualquiera podría decir: esta hermana ya tiene el cielo ganado. Pues resulta que escuchó a alguien de esa denominación Creciendo en Gracia y resulta que cayó. Sí, amado hermano, la hermana que oraba, la hermana que ayunaba, la hermana que profetizaba, la hermana que empezaba el culto y la hermana que era la última en irse, esa hermana cayó. ¿Usted cree que esa persona estaba bien fundamentada en Cristo? Puede que sí, puede que no, porque el enemigo viene como ángel de luz, dice la palabra. Se disfraza, se parece mucho, pero no es. Ese es el detalle. Pero el problema, amado hermano, de la iglesia es que ve que se parece tanto
que no se abre sus ojos espirituales para decir: Dios, háblame, me voy por aquí o me voy por allá. Usted sabe que a veces nosotros tenemos que tomar decisiones muy importantes en las cuales solo tomamos a Dios en cuenta. Pero cuando tenemos que tomar decisiones pequeñas, decimos: bueno, como es una decisión pequeña, ¿qué va a Dios estarle importando esto? Y justamente, amado hermano, por tomar decisiones pequeñas sin consultarle a Dios, es cuando somos exentos a cometer errores. Yo hace más o menos un mes tuve que tomar una decisión, y lo cuento por testimonio. Hace un tiempo atrás yo había ingresado a un lugar a aprender canto lírico, y resulta que tuve la oportunidad de poderme seguir desarrollando en esa área, y había planeado ciertas cosas de cómo realizar ese sueño, ¿verdad? Porque era un sueño para mí, es un sueño para mí. Y entonces empecé a tomar ciertas medidas según mi humanidad, pensando en mi propio pensamiento, y resulta que me conllevó a una serie de situaciones que no eran las más correctas. ¿Por cuál razón, amado hermano? Por la sencilla razón de que no le había consultado a Dios si era que Él quería que yo empezara en ese lugar, o si era que Él quería que yo me abriera espacio hacia otras cosas que Él tenía para mi vida. Amado hermano, el enemigo siempre va a tratar de hacerlo caer a usted, siempre va a tratar de ver cómo le roba la paz, siempre va a tratar de hacer hasta lo imposible para que usted caiga, para que usted desfallezca. Pero bendito Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Bendito Dios, porque con su sangre Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha dicho: mío eres tú. Usted sabe algo que me impacta de la palabra. Dice que no duerme aún el que guarda a Israel. Y eso para mí tiene un poder impactante, amado hermano. Grábese esto en su cabeza y levante su mano derecha por un momento. Vamos, levante su mano derecha y repita esto fuerte, pero dígalo no porque yo se lo esté diciendo, porque no tiene sentido que usted lo repita porque yo se lo diga, sino porque hay poder en la palabra de Dios. Y diga: no duerme el que guarda a Israel. No duerme, vuélvalo a decir, el que guarda a Israel. ¿Y sabe por qué no duerme, amado hermano? Porque resulta que si usted va a Israel e intenta abrir la tumba, va a encontrar absolutamente nada. Porque resulta que el que estaba allí se levantó, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, gobierna en poder. Por lo tanto, la iglesia del Señor tiene la confianza plena de que si su pensamiento está en Cristo, verdaderamente fundamentado, absolutamente nada, los principados, ni potestades, ni ninguna cosa profunda, alta, ancha, podrá afectar al pueblo del Señor que verdaderamente crea en la palabra de Cristo y la que Él dejó inspirada. Amado hermano, yo sé que a usted le gusta ver televisión, yo sé que a usted le gusta escuchar radioemisoras, pero por favor, pese lo que oye, pese lo que escucha. No a todo le diga amén, amado hermano. No a todo le diga gloria a Dios. Porque muchas personas han destruido ministerios en siervos y en siervas de Dios por no saber a lo que le están diciendo: sí, Señor, así es. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Es fundamental. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, ellos transmitían a la iglesia del Señor, a sus congregaciones: estad firmes, velad que no entréis en tentación. Porque somos tan susceptibles, amado hermano, a cometer errores. Por eso es que usted tiene que estar en sintonía antes de cualquier emisora que usted quiera escuchar. Déjeme decirle que la mejor emisora a la cual usted puede estar programado las 24 horas del día se llama Espíritu Santo, se llama Palabra de Dios, se llama ayuno y se llama oración. Si usted hace estas cosas, usted no caerá. Amén. Amado hermano, espero que esto haya sido de bendición para su vida. Medite grandemente en las cosas que usted tiene, porque Dios le quiere usar grandemente y le va a usar.
Usted tiene que entender, iglesia de Dios, que si Dios le prepara es para ir en cosas grandes. Usted tiene que ser como el pueblo de Israel una vez que salió de Egipto. Egipto quería estar en medio de Israel y resulta que el pueblo de Israel se iban a ir con las manos vacías, pero resulta que Moisés dijo: un momento, nosotros nos vamos a llevar lo que nos corresponde. Nos vamos a llevar lo que se robaron los egipcios, vamos a ir en posesión de lo que ellos nos quitaron, vamos a salir hacia la libertad y vamos a alcanzar más allá de lo que Dios ya ha establecido. No deje que el enemigo le robe una bendición por irse escuchando fábulas que no son la palabra del Señor. Mira que el que cree estar firme, exactamente, amado hermano. Que el Señor le continúe bendiciendo. Los dejamos con el pastor José Luis.